Buenas tardes, bienvenidos al inicio de un nuevo curso en el Ateneo de Badajoz, un curso en el que vamos a celebrar el 150 aniversario de la creación de nuestro Ateneo. El ateneísmo se caracteriza por la importancia que acuerda al libre pensamiento, la tolerancia ante la pluralidad ideológica, política y religiosa, el respeto de la dignidad de las personas, el empeño por superar las barreras entre las clases sociales y siempre apoyándose o tratando de hacer vivos por los valores de la Ilustración, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Nuestro propósito no es otro que el de desarrollar y difundir las ciencias, las letras y las artes por todos los medios adecuados. Agradecemos como siempre a Fundación Caja Almendralejo su colaboración y su apoyo a la vida cultural de la ciudad. Desde el Ateneo de Badajoz nos unimos al resto de la sociedad extremeña expresando nuestro pesar por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Descanse en paz. Retomamos ahora el hilo de la actualidad más candente, con un tema que está en boca de todos. El escritor, ensayista y periodista británico George Orwell nos alertaba hace 80 años de la importancia de un buen uso del lenguaje, la importancia de la concisión y la claridad. Y invitaba a que la ciudadanía se alejase de la imprecisión y de los eufemismos, porque ello nos aleja de la realidad. Así pues, seamos concisos y claros, y hablar hoy de la vivienda es hablar de jóvenes y de emancipación, de zonas tensionadas, de gentrificación, de apartamentos turísticos, de burbuja, de fondos buitres, de palabras más técnicas como Sareb, y más recientemente de una palabra que ha hecho su entrada, ¿no?, en el vocabulario, que es la palabra de turismofobia también, que está haciendo, que tiene un recorrido. Y todo ello, pues, son expresiones, palabras que son el reflejo de la situación actual de la vivienda, que cristaliza algunas de las contradicciones más flagrantes de nuestro modelo de sociedad, ya sea de tipo sociológico, demográfico, de disparidades de renta y de la exclusión de la generación más joven de nuestra sociedad, que es algo que interpela pues a todas las generaciones. Y para hablar de todo ello, pues tenemos hoy a un especialista, a Alejandro Inurrieta. Muchas gracias por haber venido de Madrid para compartir esta tarde con nosotros. Alejandro interviene regularmente en los medios de comunicación para tratar de estas cuestiones relacionadas con la vivienda. Alejandro Inurrieta es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Es en la actualidad profesor de Diseño, Innovación y Empresa y de Estructura Económica en la UNED, y es también empresario. Ha sido profesor asociado en el Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido asesor del gabinete del secretario de Estado de Economía en el Ministerio de Economía y Hacienda y presidente de la Sociedad Pública de Alquiler. En esta faceta ha colaborado activamente en la reforma legal que afecta a los fondos inmobiliarios, sociedades de arrendamiento, SOCIMIS y renta básica de emancipación. Ha sido profesor de macroeconomía en la Universidad del País Vasco, ayudante de investigación en la Fundación de Estudios Económicos de Economía Aplicada, FEDEA, y director de análisis de Intermoney. Ha sido evaluador de revistas como Moneda y Crédito, ICE, Información Comercial Española, y del Instituto Valenciano de Investigación Económica. Y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en los campos de los mercados financieros, mercado de trabajo y mercado hipotecario. Así pues, sin más, no quiero robarle más tiempo a Alejandro. Te cedemos la palabra y para compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los que os habéis acercado ya al Ateneo. Y para mí además es un placer doble estar en Badajoz, que es una ciudad que me gusta mucho, pero sobre todo porque el Ateneo y el institucionalismo, yo estudié en la Institución Libre de Enseñanza y por lo tanto pues me siento casi como en casa, ¿de acuerdo? Bueno, pues efectivamente la presentación que ha hecho Iván, bueno, yo he trabajado mucho el tema de vivienda y de ahí el libro que sacamos con Alternativas Económicas en el año 21. Y fijaros que el título de ese libro se titula La vivienda, la revolución más urgente, en el año 21. Estamos en el año 25 y la situación, lejos de mejorar, va empeorando. Yo siempre que doy algún tipo de conferencia o charla como esta, me acusan de que soy demasiado pesimista y que hablo muy claro. Y efectivamente, hablo muy claro, como decía Iván, la concisión. La situación ahora mismo en el mercado de la vivienda en España es dramática. Es dramática. La pregunta es, ¿tiene solución? Porque es verdad que las personas que estamos hoy aquí, pues seguramente todos tenemos ya una vivienda, pero digamos ahí fuera hay una parte importante de la sociedad que no tiene acceso a una vivienda ni en compra ni en alquiler. En compra es cada vez más complejo y en alquiler realmente es un suicidio, ¿no? Que la pregunta y donde yo suelo empezar es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, hemos llegado hasta aquí porque en España desde hace muchísimos años no se ha hecho política de vivienda, se ha hecho política inmobiliaria. Esta distinción que parece banal no lo es. Hacer política inmobiliaria consiste básicamente en que el mercado construya viviendas. Y así hemos estado durante muchísimos años. Todos recordamos la famosa crisis de 2008, la burbuja inmobiliaria, donde se construían viviendas en España, digamos, a un ritmo que superaba, en muchos casos, superaba las cifras que, por ejemplo, tiene Alemania, Francia o Alemania. ¿Vale? Eso significó que con tanta vivienda que se hizo, ¿se solucionó el problema de acceso a la vivienda? En absoluto. Es decir, el modelo en el que nos hemos embarcado es un modelo básicamente de compra de vivienda, en su día, de hipotecas a 30 años, y bueno, hubo una cierta laxitud financiera durante muchísimos años, es decir, se daban préstamos hipotecarios prácticamente a casi todo el mundo, independientemente de su riesgo, y luego vinieron las consecuencias de esta falta de supervisión. Y aquí siempre entro a decir que tanto la parte gubernamental como sobre todo el Banco de España digamos, no ejercieron su función, la función de supervisar y controlar un mercado inmobiliario e hipotecario también, que lejos de solucionar un problema, lo agravaba, porque después de toda esa burbuja vinieron esos años en los que todos los días en las noticias, en los telediarios, asistíamos a desahucios, y seguimos asistiendo todos los días, a desahucios de personas de todo tipo, personas que efectivamente no pueden pagar su hipoteca, y da igual que tengan hijos pequeños, que sean personas vulnerables, que en fin, tenemos un mare magnum de casos en los que realmente la situación es cada vez más dramática. Y entramos, repito, en esta fase, en la fase, digamos, de la hiperconstrucción, sin pensar que el sector público lo que tiene que favorecer es el acceso a una vivienda. No significa que te tengan que ayudar a comprar una vivienda, pero sí acceder a una vivienda digna y a precio asequible. Y eso es de lo que se ocupa, digamos, la otra pata del mercado de la vivienda, que es el mercado en alquiler. Hay un dicho y hay un acervo cultural que subyace entre familias, entre medios de comunicación, etcétera, de que los españoles somos proclives a comprar vivienda y no a alquilar. Bueno, si uno hace una pequeña revisión histórica, se encuentra con que España, hasta los años finales de los 70,
era un país básicamente de inquilinos. Había un porcentaje muy elevado de personas que vivían de alquiler. ¿Por qué? Bueno, por razones que pueden ser de tipo coyuntural o incluso de tipo estructural. Y cuando nos comparamos con los países de nuestro entorno, los países más avanzados, vemos que las soluciones que han dado estos países han sido radicalmente diferentes. Se ocuparon, después de la Segunda Guerra Mundial, de construir unos parques públicos de vivienda social, de vivienda siempre en alquiler, y así, por ejemplo, siempre se pone el mismo ejemplo, Viena es la ciudad europea con mayor porcentaje de stock de vivienda pública en alquiler. El 50% del total de vivienda total en Viena es vivienda pública y es vivienda en alquiler. Claro, ¿eso qué permite? Pues permite que los precios no se disparen. ¿Por qué? Pues porque tú, si tienes una vivienda privada en Viena y quieres poner un alquiler, pongámonos, a 1.200, a 1.500 euros, la puedes poner. Otra cosa es que tengas demanda para ello. Porque sabes que en el piso de al lado hay una vivienda pública que el precio está tasado, está regulado y seguramente puedes alquilar esa vivienda por 500 o 600 euros. Bien, ese modelo de política de vivienda que no inmobiliaria a nosotros nos llegó tarde. Nosotros no hicimos esa transición después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hubo un ministro franquista, que todos siempre recordamos la misma frase, que pasar de ser proletario a ser propietario. Bueno, pues efectivamente, en España poco a poco, a partir de, repito, de finales de los 70, principios de los 80 y luego mucho más con la entrada en el antiguo mercado común, hoy la Unión Europea, pues hubo una eclosión de compra, porque también es verdad el desarrollo del sistema financiero, cayeron mucho los tipos de interés, los más viejos del lugar saben que en España había tipos de interés al 18 al 19% hace unos años, y esto provocó efectivamente que se pudiera acceder en compra a una vivienda de forma algo más fácil. Pero siguió latente la falta de política pública de creación de este gran parque de vivienda en alquiler. ¿Qué se hizo a cambio de esto? Bueno, aquí me imagino que en Extremadura también tenéis ejemplos. Se creó una figura que en Europa prácticamente no existe, las famosas VPO, viviendas de protección oficial, en compra, no en alquiler, en compra. Y entonces esto fue una especie de contraprestación a esa nula política de vivienda pensada como hacen los países europeos, pero era vivienda pública, efectivamente, era vivienda pública, pero que favorecía o facilitaba el acceso exclusivamente a una familia, a aquellos que fueran adjudicatarios de este tipo de viviendas. Todos sabemos también que ese tipo de viviendas fueron, digamos, un cierto caldo de cultivo para la corrupción, para el favoritismo político, y de hecho los alcaldes, yo hablando con muchos de ellos, sobre todo en Madrid, decían, no, es que dando este tipo de vivienda pública en compra, los famosos sorteos en que entregaban las llaves, eso fidelizaba el voto al partido de turno, me daba igual quién fuera. Y resulta que, por lo menos en la zona de Madrid, que conozco algo más, las personas que fueron adjudicatarias cambiaron el voto de forma estructural y no volvieron a votar aquellos que supuestamente les dieron aquella. Bueno, y además de todo eso, estas viviendas públicas, después de 10, 15 años, depende de la comunidad autónoma, se pueden vender, se pueden desclasificar, se lanzan al mercado, generan una plusvalía y la plusvalía se la queda el adjudicatario. Es decir, hemos pagado entre todos esa vivienda pública, le hemos ayudado a comprar esa vivienda, pero cuando la vende no reparte los beneficios entre la sociedad, digamos, en la sociedad que le ha ayudado a pagar esa vivienda pública. Por lo tanto, ese modelo también es un modelo fallido. Es un modelo fallido porque no soluciona el problema. En el libro yo hago una estimación de a qué número de personas puedo ayudar con una vivienda pública en alquiler y en compra al cabo de 10 años. Claro, una vivienda en alquiler que permite la rotación de las personas que pueden estar y acceder a esa vivienda al cabo de un tiempo, cuando uno ya
no cumple las condiciones porque ha mejorado su situación financiera, su situación de renta, pues entra otra familia, otra persona o quien sea, y eso permite rotar y favorecer a un número de personas infinitamente mayor cuando hago política de vivienda en alquiler que cuando solo hago política de vivienda en compra, en este caso vivienda pública en compra. Con toda esta situación, ningún gobierno, hasta, hay que decirlo, hasta que llegó Zapatero en el 2004, había hecho de verdad una política, algo, por lo menos, con ciertas intenciones de modificar la estructura de tenencia de vivienda en España. En aquella época, más o menos, teníamos en torno entre un 5 y un 10% de personas que vivían en alquiler y el resto eran personas que vivían en compra. Es verdad que en alquiler en España, hoy día incluso todavía se sigue viendo como una medida coyuntural, como una medida transitoria, como una medida de emergencia, cuando hay un trasvase, cuando una persona se divorcia, por ejemplo, bueno, pues tiene que acceder a una vivienda, pero en muchos casos se suele volver a comprar una segunda vivienda, o sea, tienes dos hipotecas, la anterior y la... Es decir, es una situación muy anómala y es una situación que efectivamente no está permitiendo mejorar y solventar el grave problema que es el problema de acceso a una vivienda. No tanto de tener una vivienda, sino de acceso, porque la vivienda, y eso es una de las cosas que también hablo en el libro, la vivienda es un bien de uso, no es un bien de inversión. Hay quien quiere tener viviendas como bienes de inversión. Es decir, hay muchas personas, cada vez más, que su ahorro, en lugar de meterlo en un banco, pues deciden comprar inmuebles y vivir de esas rentas en alquiler. Eso es muy respetable. Pero, en cualquier caso, en la política pública se tiene que centrar en facilitar el acceso en alquiler a esas personas que por renta o por su situación o simplemente porque es mucho más, estable en ese sentido el facilitar primero la movilidad geográfica, la movilidad laboral geográfica es fundamental. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en España, cada vez más, es que hay muchas empresas que te lo dicen, que no pueden contratar a trabajadores en según qué zonas porque no tienen acceso a vivienda. Los trabajadores no tienen acceso a vivienda. Es dramático todos los veranos, lo habéis visto, la situación que pasa en Ibiza o en Baleares. En Ibiza, en verano, funcionarios públicos, algunos tienen que dormir en furgonetas, tienen que dormir en sus propios coches, porque la ciudad, Ibiza, la isla, está saturada de vivienda turística. Es decir, el 95% de la vivienda disponible en Ibiza hoy día, 95%, es turística. Claro, esto es un modelo que no se sostiene. Porque, claro, funcionarios públicos, pero también camareros, personas que trabajan en la hostelería en verano en Baleares, se encuentran con ese problema. Comentaba Iván que yo fui el encargado en su día, en el Ministerio de Vivienda anterior, no el actual, con la difunta Carme Chacón, de elaborar la renta básica de emancipación, que es hoy día lo que es el bono alquiler para jóvenes. Y recuerdo siempre una pregunta que me hizo el ministro también fallecido, Solbes. Bueno, pero ¿cuánta gente vive de verdad en alquiler? Porque claro, había que pensar cuántos eran los afectados o las personas beneficiarias de esta renta básica. Le dije, ministro, no se puede saber. No sabemos exactamente cuántas personas de verdad viven en alquiler en este país porque no hay ningún tipo de control, ¿vale? Uno de los grandes problemas que está teniendo ahora, por ejemplo, la nueva estadística que ha sacado el Ministerio de Vivienda para determinar las zonas tensionadas, es decir, aquellas zonas donde se puede controlar el precio del alquiler, es que, y te lo dicen los técnicos de Hacienda, bueno, se utilizan los datos de las declaraciones de Hacienda, te dicen el fraude en el mercado del alquiler, en personas que tienen pisos en alquiler, el fraude llega casi hasta el 40% del total. Con lo cual, estamos un poco a oscuras de saber realmente cuántas personas viven en alquiler y cuántas personas efectivamente desearían vivir en alquiler. Tenemos, por lo tanto, este grandísimo problema encima de la mesa y lo poco que se está intentando hacer, no olvidemos que vivienda pública en España ahora mismo, en porcentaje,
no llega al 3%. Tenemos 26 millones de viviendas en total en España, pues el 3% son muy pocas viviendas. En el libro hago un cálculo de cuántas viviendas públicas necesitaríamos para equilibrar y para acercarnos a los porcentajes europeos, que es un 30% del total. Necesitaríamos 7 millones de vivienda pública de aquí a unos años. Claro, ¿cuánto tardamos en hacer 7 millones de viviendas en este país? Fijaros que todos los días se está hablando, vamos a construir 30.000, 40.000. Bueno, para llegar a 7 millones necesitaríamos seguramente 3 décadas, si es que tenemos presupuesto para ello. Fijaros que a nivel presupuestario, este año no tenemos presupuestos, pero bueno, el último presupuesto aprobado marcó un récord de financiación de gasto público en vivienda desde el punto de vista del Estado. Fueron 4.000 millones. 4.000 millones. Sabemos que la competencia de vivienda está transferida a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son las que finalmente tienen que ejercer y tienen que hacer efectivamente ejercer esa competencia, construir y distribuir esas viviendas en el territorio. Bueno, pues por eso digo, soy muy pesimista, porque no veo en este momento que podamos llegar a este 30% de vivienda pública, que entonces, si tuviéramos ese porcentaje, los precios se equilibrarían de forma automática. No haría falta hacer ninguna ley que, digamos, por imposición, tuviese que controlar los precios de alquiler, como se ha hecho con la última ley, la ley de vivienda vigente, que, como todos sabemos también, se está aplicando prácticamente en ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña, unos municipios en el País Vasco, unos pequeños municipios en Navarra. Aquí creo que no se está aplicando, porque obviamente el color político es diferente al del gobierno central, y por lo tanto es una ley que nació muerta. Nació muerta porque además incluía, una de las cosas más positivas que incluía esa ley, que ha sido tumbada por el Constitucional, es precisamente que las viviendas públicas no se puedan vender nunca, siempre tengan que estar en el patrimonio público. Esto ahora mismo solamente lo tiene desde hace muchísimos años Euskadi. Euskadi en el año 2003 legisló en esa materia, de forma que todas las viviendas públicas siempre tienen que estar en manos del sector público. Si tú tienes una vivienda pública y la quieres vender, la puedes vender al precio público, es decir, al precio que marque en ese momento el precio de la vivienda protegida. No la puedes vender al precio de mercado y, por tanto, no puedes generar ningún tipo de plusvalía de la cual te vas a aprovechar. Por lo tanto, tenemos un déficit constructivo, y hay mucha gente también que dice, bueno, pero no construyamos más, porque es verdad que en algunos territorios se podrían utilizar viviendas vacías. Hablaba Iván también de la Sareb. La Sareb, que es un término, bueno, pues que poca gente conoce, pero que es el supuesto banco malo que surge después de la crisis de 2008, que nos lo impusieron desde Bruselas, y como digo yo, es un cementerio donde ha caído todas las viviendas, el suelo y los préstamos que estaban impagados, viviendas incluso sin terminar, o viviendas ya terminadas, pero digamos incautadas por los bancos a los usuarios por impago. Bueno, todas esas viviendas que la Sareb acumuló, que por supuesto en un ejercicio absoluto de opacidad, porque nunca supimos cuántas viviendas de verdad había, dónde estaban situadas todas esas viviendas, porque el Ministerio de Economía se encargó de ocultar esa información, aparte de que los gestores que se nombraron para este banco malo fueron los peores gestores que he visto yo en mi carrera profesional. Y tenemos todavía, aunque ya gran parte de ese patrimonio se ha vendido ya, incluso se ha vendido a amigos de gente del ministerio, es decir, había una corruptela alrededor de las mejores viviendas de ese volumen importante. Hoy queda poco y queda viviendas a lo mejor en sitios donde no son tan necesarios. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto configura un déficit tremendo, y se está intentando hacer una política mucho más de propaganda que de realidad, y yo no, pero los gestores públicos están engañando a la ciudadanía diciéndoles que esto tiene solución.
Y repito, desde mi punto de vista, a día de hoy esto no tiene solución. Y no tiene solución porque no vamos a llegar a construir esos 7 millones de unidades públicas que tenemos, que necesitamos, porque las viviendas vacías, muchas de ellas se siguen o estando vacías o se traspasan al mercado turístico. Tenemos cada vez más un problema de transformación de vivienda que era en alquiler regular a vivienda de temporada y a vivienda turística. Supongo que aquí también tendréis ese problema, en los sitios más turísticos y en los sitios no turísticos también está habiendo este problema, porque es muy sencillo. La rentabilidad económica que saco yo con un piso turístico frente a la rentabilidad económica que saco con un alquiler regular no tiene color. No tiene color. Es decir, puedo sacarle un 30%, un 40% de rentabilidad a un piso turístico y sin la atadura que supone tener a 5 años a una persona, una familia, a quien sea, en esa vivienda, con el riesgo que todos sabemos y la propaganda que están haciendo sobre todo las empresas de alarmas de que todo el mundo pasa por el pan y te invaden la casa, te la ocupan. Todo esto está calando en la población. Está calando, desgraciadamente, está calando y tenemos una psicosis. Yo no sé si vosotros habláis con vuestro entorno, pero yo sí lo tengo. Hay una psicosis de que efectivamente la vivienda en alquiler es un riesgo tan sumamente elevado que no compensa ponerla en alquiler. Por lo tanto, esa vivienda en alquiler, esa vivienda vacía, que o se queda vacía o se pasa al mercado turístico, tampoco puede formar parte de ese parque de vivienda, digamos, protegida o por lo menos a precio asequible que podría ser. La Sociedad Pública de Alquiler, por ejemplo, en la que yo presidí, nosotros hacíamos tenemos un modelo que podría asumirse como lo que se está intentando hacer con el control de precios de alquiler. Nosotros captábamos vivienda privada, viviendas de cualquier usuario que tuviera una vivienda disponible. Nosotros, por 5 años, firmamos un convenio, un contrato con ellos. Esa vivienda pasaba a la sociedad pública, nosotros la reparábamos, nosotros la alquilábamos y a él le pagábamos independientemente de que nosotros alquiláramos o no la vivienda. Teníamos una serie de seguros que introdujimos en ese momento. Yo recuerdo que introdujimos un seguro que no lo he vuelto a ver, que es un seguro de desempleo. Es decir, al inquilino que entraba en el piso de alquiler se le sufragaba a la sociedad pública un seguro de desempleo por 12 meses. Es decir, si se quedaba en paro, pues podía pagar el piso al menos durante 12 meses para que pudiera volver al mercado laboral y poder reengancharse a seguir pagando ese piso. Bueno, todo este tipo de políticas o de prácticas se eliminaron, porque la sociedad pública desapareció. Solamente queda un modelo parecido en el País Vasco y realmente el resto de políticas de vivienda en alquiler que se está haciendo pues no deja de ser parches o deja de ser intentos de construir más y luego, claro, las comunidades autónomas utilizan y están utilizando otro de los graves problemas que tiene la vivienda, que es el suelo. Están utilizando el suelo, incluso, por ejemplo, en algunas comunidades como Madrid, regalando el suelo público a entidades privadas para que hagan negocio, para que construyan, y después, al cabo de 15 años, ese suelo ya pasa a ser definitivamente de las entidades privadas. Fijaros que en Madrid, por ejemplo, le llaman el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, en la que supuestamente son viviendas asequibles, a precio asequible, están saliendo en alquiler a 1.100, 1.200 euros. ¿Vale? Por mucho que efectivamente en Madrid la renta salarial sea más elevada que en otras comunidades autónomas, pero aún así una persona joven y no joven, porque eso todos temas que también me gusta tratar cuando se habla de vivienda, yo creo que no solamente los jóvenes, que sí, que son los digamos, el primer eslabón de la cadena, pero hay muchísimos colectivos afectados que no son solamente jóvenes. Puede ser gente divorciada, como decía antes, familias que se separan y se divorcian y tienen problemas de acceso, jubilados, personas incluso jubiladas que han perdido su casa, en muchos casos, porque no han podido llegar a pagar o han avalado otro de los graves problemas que hubo en la crisis del 2008, personas que avalaron a sus hijos y a sus nietos y les han desahuciado a ellos. Eso ha habido muchísimos casos de ese tipo de personas y se encuentran sin vivienda con 60, con 70 años
en la televisión salen algunos casos, etcétera. Bueno, tenemos, por tanto, un problema multidisciplinar y multigeneracional. Por tanto, hay que solucionar el problema, pero no buscando solamente, mirando solamente el problema de los jóvenes, sino realmente el problema a nivel general. Y esto, repito, tiene difícil solución. Presupuestariamente necesitaríamos, no 4.000, necesitaríamos 10 o 15.000 millones anuales, como mínimo, para solucionar o mitigar el problema de la vivienda, y no los vamos a tener. Luego debe haber un elemento colaborativo entre comunidades autónomas que no existe. Y luego voy a hacer hincapié en dos aspectos que en otros países europeos sí se ha hecho y en España. Uno de los graves problemas, como decía, del precio de la vivienda es el suelo. Cuando uno analiza el por qué los precios de una vivienda en España son tan altos comparados con otros países, el gran problema es el suelo. El suelo en otros países, sobre todo el suelo que no está construido, el suelo ocioso, en países como Reino Unido o Dinamarca se utiliza una figura impositiva que es un impuesto al suelo ocioso. El suelo es materia de especulación. Los grandes promotores, los grandes tenedores de suelo en España retienen el suelo precisamente para ganar más dinero, esperando que se revalorice mucho más, porque, y esto es muy importante saberlo, el mercado de la vivienda es un mercado de expectativas. No es un mercado que se nutra o se fije por la ley de la oferta y la demanda. Estaréis hartos de escuchar que si se construye más vivienda, bajarán los precios. Y yo pongo el mismo ejemplo. En el 2008 se construyeron 1,5 millones de viviendas anuales. Y los precios subieron más que nunca. Porque es un problema de que es un mercado de expectativas, es un mercado especulativo. No es un mercado de oferta y demanda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si hay 26 millones de unidades en España de vivienda, para mejorar o para que los precios bajen, ¿cuánta vivienda nueva se tiene que lanzar al mercado sobre esas 26 millones para que el precio baje? Una cantidad ingente. Si tú construyes 40.000 viviendas sobre 26 millones, el precio ni se inmuta. ¿Vale? Por lo tanto, hay que explicar a la sociedad que no tenemos un problema de oferta y demanda. Tenemos un problema de que la vivienda se considera un negocio, un bien de inversión, y por lo tanto va a generar especulación, pero sobre todo va a generar especulación con el suelo. Si el suelo estuviera intervenido, como pasa, repito, en el Reino Unido y en otros países europeos, y no se permitiese vender el suelo nunca, en Reino Unido, una persona que vive en Reino Unido, el suelo no es suyo nunca, solamente es el vuelo lo que es tuyo. El suelo es público siempre, y por lo tanto tú lo que vendes es el vuelo, nada más, y eso abarata infinitamente la construcción y el precio de la vivienda. Estos impuestos al suelo, yo los he calculado, también están en el libro, se podrían recaudar en España del orden de 50.000 millones de euros al año. Es mucho dinero finalista para la política de vivienda. 50.000 millones de euros al año. Yo se lo he planteado a muchísimas administraciones, pero, como digo yo, hay mucho miedo a los grandes lobbies y a los grandes tenedores de suelo que habitan en este país, que son grandes empresarios, grandes constructores. En Madrid, por ejemplo, uno de los mayores tenedores de suelo fue un presidente del Real Madrid que fue durante muy poco tiempo, Fernando Martín, que hoy día está en la cárcel. Está en la cárcel por Martín Safades, ¿vale? Y por otro tipo de corruptelas. Bueno, por tanto, hay que hacer presión social, mediática, para que realmente el problema para solucionar esto es el suelo. El suelo aliviaría gran parte del precio y sobre todo permitiría planificar a los ayuntamientos. Fijaros lo que podría hacer el Ayuntamiento de Badajoz con la parte alícuota que le correspondería por esos 50.000 millones de euros al año, si el Ayuntamiento de Badajoz tuviera esa parte alícuota que le correspondiese para hacer política de verdad de vivienda. Y encima, todo el suelo público no se le permitirá venderlo, sino que sería siempre propiedad del Ayuntamiento o de la Diputación o de quien consideren en ese momento el sector público. Y el otro elemento que no
se quiere también introducir en España es que la tecnología ha permitido que hoy día se pueda construir de otra forma. La construcción tradicional es verdad que es un sector muy contaminante, el ladrillo, cemento, etcétera. Son sectores que tradicionalmente han sido muy contaminantes y que hay mucha gente en contra, por eso el exceso de construcción en muchas zonas no es bien recibido, pero hay formas diferentes que se pueden utilizar y es la construcción modular. La construcción modular que se hace, digamos, en Europa llevan años, muchas décadas, utilizando con unos avances tecnológicos en aislantes para el frío, para el calor, etcétera, que además son construcciones, no puedo visualizar un vídeo, que lo he traído, que es muy divertido, en Bélgica, que es como, si recordáis todos, el Exin Castillos. ¿Os acordáis cuando era los Exin Castillos? Bueno, pues es colocar módulos uno encima del otro y construyen un bloque de 10 pisos de viviendas en aproximadamente 2-3 semanas. ¿Vale? Esto, que primero genera menores riesgos laborales, porque obviamente no tiene los costes de la construcción tradicional. Es verdad que emplea a menos personas, por lo tanto, en ese sentido es menos intensivo en mano de obra, pero desde luego son elementos que en España deberíamos empezar a valorar. Esta construcción que os digo de 8 o 10 plantas, a lo alto, también puede ser en viviendas de una sola planta, pueden costar entre 60 y 80.000 euros. Es decir, abarata significativamente cuando se hace de forma industrial. Claro, si para construir una no, pero en Europa, en Bélgica, por ejemplo, en Alemania, en Suecia, en Finlandia, con climas infinitamente más duros que los que tenemos nosotros, nos hemos dado cuenta que eso es una solución, primero, rápida, porque construir un bloque de viviendas, todos sabemos que entre plazos de licencias, etcétera, pueden tirarte 4, 5, 6 años. Esto en 2, 3, 4 semanas prácticamente puedes crear una especie de ciudad alrededor de un suelo que se pueda, para jóvenes, para no jóvenes. Todos los ayuntamientos siempre tienen déficit, por ejemplo, en emergencias, para soluciones habitacionales para emergencias, mujeres maltratadas. En Madrid otro día hubo un incendio en un edificio en Puente Vallecas. Todas las personas que han perdido su vivienda, el ayuntamiento lo único que les hace, durante 4 días les paga una pensión y después búsquese la vida, porque no tienen una reserva de viviendas precisamente también para emergencias. Por lo tanto, hay que cambiar drásticamente la mentalidad, en primer lugar, sobre la tenencia de vivienda. Creo que tenemos que ir, y desde el sector público, la única opción viable es favorecer la vivienda en alquiler. 2, hay que, digamos, nacionalizar el suelo y con ello las plusvalías del suelo. Porque fijaros que una de las cosas que más me sorprendió es cuando estaba en el Ministerio de Economía y fuimos al Reino Unido a hablar con los homólogos británicos. Y nos preguntaban quién se llevaba la plusvalía del suelo. Cuando uno tiene un suelo, lo vende sin haber construido nada, ¿quién se lleva la plusvalía? Claro, el 85%, quitando los 15% de aprovechamiento, el 85% se la llega el promotor y el dueño de ese suelo. Claro, ese dueño de ese suelo, que de repente ha pasado de ser un suelo rústico, le han pintado una línea que a partir de ahora es suelo urbanizable, solamente con eso, una decisión política de un ayuntamiento puede generar plusvalías de millones y millones de euros. En el Reino Unido eso no existe. La plusvalía del suelo sin construir se la lleva íntegramente el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque se ha estado gravando con ese impuesto al suelo que os comentaba. Eso es otra forma de recaudación y de evitar la especulación con el suelo, que es lo que encarece significativamente la vivienda final. Y después, el cambio de paradigma en la construcción, que mejoraría medioambientalmente las ciudades, sería una solución rápida para muchas zonas y para muchas situaciones incluso de emergencia. Y también, obviamente, tenemos que entrar a valorar si necesitamos lo que necesitamos realmente a largo plazo, que es
la vivienda pública en compra no se puede vender, todo el patrimonio público tiene que permanecer en el sector público y, por lo tanto, los gestores públicos no pueden, y los sectores privados tampoco, no pueden aprovecharse de la situación que tenemos actualmente. Bueno, yo soy Daniel y bueno, yo hace un año fundé junto a unos compañeros y compañeras que bueno, que veíamos que la situación era un poco complicada en la ciudad, lo que podríamos denominar una especie de asociación o sindicato de inquilinos aquí en Badajoz. Es verdad que hay otros mucho más beligerantes en otras ciudades, sobre todo en ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, Málaga, ¿no? Más turistificadas también. Y que en Badajoz, bueno, pues nuestro movimiento ahora mismo es más defensivo que ofensivo, como puede ocurrir en otros sitios. Porque, bueno, como bien ha dicho, se toma mucho esta cuestión de la vivienda como una cuestión generacional y no lo es. Y vienen personas mayores a decirnos, y personas migrantes, y todo tipo de personas. Bueno, pues simplemente funcionamos un poco como una especie de puesto de información, de momento, de ayuda a personas que dicen, es que me han subido esto, pues mira, está por encima del IPC, que es un 2%. Bueno, pues ya puedo comentar esto con el propietario, tal. Es decir, cuestiones de información, es que resulta que el propietario está empadronado en la misma casa que yo, entonces yo no puedo pedir tal ayuda porque ya figura alguien empadronado allí y la está pidiendo esta persona que además está cobrando el alquiler que yo prácticamente casi no puedo pagar, etcétera. Bien, a mí me interesa mucho, pongo esto un poco simplemente como idea del mundo en el que me muevo o de la realidad que conozco más como usuario, digamos, de la vivienda, que por supuesto que como propietario, que ni está ni se la espera la propiedad de la vivienda y yo creo que ni siquiera se desea, por lo menos en mi caso. Bien, yo me interesa mucho y es probablemente es el principal motivo de mi asistencia a este acto, que me hubiera gustado que hubiera muchísima más gente porque es muy interesante y es una postura que es raro ver en una ciudad que cada día considero más conservadora. En el mal sentido de la palabra. Se puede tener un sentido conservador económico de la palabra, pero ya conservadora en el sentido rancio, pues no está bien. Yo me interesa mucho el concepto de sociedad pública de alquiler, porque desde hace un tiempo voy tanteando, como digo, no solo entre personas más jóvenes, yo no soy tan joven, pero tanteando la posibilidad. Badajoz tiene unas particularidades muy concretas. Y bueno, pues eso, voy tanteando la posibilidad de crear una especie de sociedad pública de alquiler, por llamarla con el mismo nombre, pero teniendo en cuenta que en Badajoz a nivel urbanístico es una especie de ciudad donut. Es decir, tenemos un centro enormemente vaciado, con una enorme cantidad de inmuebles vacíos, en ruinas, solares. Hay solares desde el año 94 en el casco antiguo. Yo voy a ciudades de España de vez en cuando de viaje o lo que sea a visitar a alguien y no veo tantísimos solares y si hay alguno que rápidamente pues se va a construir o lo que sea y sin embargo aquí es una cosa que es como perpetua. Yo no sé si tendrá relación con eso que explicaba de la posesión del suelo y cómo cuanto más tiempo se posee el suelo pues más vale, ¿no? Y bueno, pues como decía, mi intención es ver si existiera la posibilidad de crear una sociedad pública de alquiler más orientada, porque bueno, yo sé que las buenas gentes de esta ciudad tienen además mucho interés por el patrimonio, por su casco antiguo, por esos orgullitos que tenemos dentro de esta ciudad, ¿no? Y nos sangran muchas veces los ojos cuando vemos ciertas atrocidades estéticas que se hacen. Entonces era la idea de crear una sociedad pública de alquiler que también estuviera orientada a la restauración, al valor ambiental, a la puesta en valor del casco antiguo y que además funcionara un poco como una especie de propietario colectivo que ayudara, aunque es verdad que, como bien dicen, no funciona mediante la ley de la oferta y la demanda el mercado de la vivienda, pero sí que cuando la vivienda ya está construida, sí que es verdad que el propietario que en una calle ve que al otro lado están poniéndolo a 600 euros y él lo tiene a 580, pues también lo sube a 600, ¿no? Porque, bueno, si le pueden pagar a aquel 600, que me los paguen a mí también. Sin embargo, si, bueno, pues dos edificios más allá hay una sociedad que está poniendo los alquileres a 480, si ese movimiento, digamos, genera una tendencia, al final el que lo quiere poner a 600, pues lo tendrá que bajar a 500, porque es que si no nadie le va a coger el alquiler a él y se va a ver, bueno, comiéndose los mocos con perdón de la sala.
La cosa es cómo, digamos, porque entiendo que ya la sociedad pública de alquiler no existe, y me gustaría que simplemente me hablara un poco más de la sociedad en el sentido de cómo se llega a generar, cómo puede acabar disolviéndose, qué motivos pueden llevarla a disolverse, qué dificultades implica crear algo así. Vale, pues Perdón por la extensión nada, de la introducción, porque la pregunta era bien sencilla, pero bueno, para... te contesto con mucho gusto. Mira, a ver, la sociedad pública de alquiler fue una idea que tuvimos, bueno, haciendo un poquito de historia. En el año 2004 se creó un grupo que lideraba, que luego fue ministro de Industria, Miguel Sebastián, que se llamó Economistas 2004. Bueno, ahí éramos muchos economistas de muchísima, bueno, cada uno digamos, de un origen diferente, con una peculiaridades diferentes, pero digamos todos gente más o menos del mismo pensamiento, más o menos, digamos, progresista, y una de las ideas que surgieron, fueron entre dos personas y yo, el crear, dado que había un problema efectivamente de alquiler en España, crear un marco de intermediación entre el sector público y el sector privado. En aquella época no había este miedo, esta especie de angustia que hay hoy de que nos meten, como decía antes, sobre que te van a ocupar la casa, etcétera, pero sí, bueno, había un cierto resquemor a dejar la vivienda porque riesgo de que no te paguen. Luego, además, el trámite de hacer toda la selección del inquilino, etcétera, bueno, todavía no estaba tan desarrollado como hoy los portales inmobiliarios. Bueno, total que surgió esta idea de decir, bueno, pues captemos este patrimonio privado, digamos, dándole la seguridad jurídica del sector público y que la garantía del pago durante 5 años. Durante esos 5 años el propietario se despreocupaba absolutamente del inmueble y por lo tanto pues nosotros le pagábamos al propietario y nosotros cobrábamos al inquilino o inquilina. Y de hecho yo sí recuerdo que creo que tuvimos algunos pisos aquí en Badajoz y en Extremadura, porque yo vine alguna vez, si no recuerdo mal, a firmar un convenio, y por lo tanto era un modelo que empezó, claro, tuvo muy poco tiempo, porque empezó en el 2005 y acabó en 2011, cuando llegó Rajoy al gobierno, que bueno, la disolvió fundamentalmente por motivos ideológicos. O sea, todo lo que había hecho el anterior, pues hay que demolerlo, ¿no? A pesar de que, bueno, luego en las comunidades autónomas intentaron copiar el modelo. Curiosamente, muchas comunidades autónomas establecieron sistemas no iguales, sino parecidos de intermediación entre el sector privado y el sector público. Bueno, les da una garantía con un seguro de impagos, etc. Pero la idea que tú planteas es una idea muy interesante. Es decir, no solamente es la vivienda, sino también utilizar los suelos. Es decir, que una sociedad pública pudiera llegar a gestionar el ciclo completo. El ciclo completo, es decir, desde la tenencia del suelo, que como decía antes, siempre debería ser público, construir, que se puede construir, como decía, con métodos cada vez más medioambientalmente más sostenibles, con forma modular más barato y más rápido, y luego gestionar efectivamente los centros históricos que comentabas, que es uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de las ciudades hoy día en España. En Madrid el centro histórico está vacío de ciudadanos, está lleno de turistas, pero no hay ya ciudadanos que vivan ahí porque no pueden vivir ahí, porque expulsan, etc. Y se me ha enviado, bueno, no tenía tampoco una cosa que es muy interesante también, que es un modelo pensado también para las personas mayores, que casi, en este caso casi nunca nadie piensa en las personas mayores porque pensamos que todas tienen ya su vivienda y no tienen ningún problema habitacional. No. Una de las cosas con las que trabajamos también en el ministerio en aquella época eran lo que llamaban los pisos con servicios comunes. Son zonas que apartamentos más pequeños, porque hay personas que ya no necesitan una casa tan grande, que además si tienen una casa se les puede rehabilitar y poner en alquiler a cambio de un dinero, con lo cual tienen una especie de complemento a su pensión, ¿vale?
Y estas viviendas con servicios comunes tienen que ser públicos, porque lo que hay ahora mismo en España fundamentalmente son zonas privadas, muy caras, de mucho lujo, pero y nosotros planteamos un producto de seguro desde el Ministerio en el que uno puede ahorrar durante toda su vida para el día de mañana, en lugar de tener un fondo de pensiones que vas a perder dinero sí o sí, estás ahorrando para tener una plaza en una vivienda de este estilo. Con lo cual, tú estás ahorrando de forma finalista para poder acceder a una vivienda con servicios comunes que son muy cómodos, obviamente mientras eres una persona válida. Luego hay otros incluso pensados para personas cuando dejan de ser válidos. Y todo esto configura una ciudad diferente. Configura una ciudad habitable tanto para las generaciones más jóvenes como para las generaciones más mayores, que pueden, repito, pero siempre colaborar, digamos, de forma colaborativa entre el sector público y el sector privado. Era una forma, me parece una idea muy, muy saludable, pero para eso hay que tener voluntad política. Yo siempre digo que el problema de la vivienda acabaría si hay voluntad política para hacerlo. Y déjame un segundito, ahora te dejo. Una de las razones también por las que no se quiere hacer un parque público tan grande como el que yo decía antes es porque si llegáramos a tener ese parque público de 7 millones, 8 millones, el valor medio de la vivienda de todos los que estamos aquí bajaría. Y eso la sociedad y los lobbies no quieren. Lo que quería decir simplemente es eso, que efectivamente la bajada del precio de la vivienda es una cosa que solemos tomar como algo que le va a afectar a Blackstone, ¿no? El fondo este de inversión, tal, pero está claro que cualquier persona que tenga una propiedad lo va a ver bajar, y como decía antes, ¿no? Hay un elemento público, o digamos una línea ideológica de un gobierno que dice voy a dar vivienda pública y así fidelizo un voto, pero en el momento en el que convierto a esas personas en propietarios, los intereses son los de un propietario, entonces se van a ir con el partido de los propietarios. Eso es una cosa que es de lógica. Yo es verdad que, entendiendo la sociedad pública de alquiler como un elemento público, digamos, gubernamental, podríamos decirlo así, mi interés era más de cómo poder formar una sociedad, digamos, de alquiler, pero no dependiente del elemento público, sino, bueno, pues como quien funda un Ateneo, como quien funda una Real Sociedad Económica de Amigos del País, como quien funda, creo que en los años 90, no sé si fue la UGT, que era una suerte de viviendas cooperativas, ese tipo de... Sí, bueno, a eso iba, ¿no? Es decir, la dificultad de crear algo que no pueda llegar a un cambio, un vaivén político y finiquitarlo por cuestiones ideológicas, sino que el pueblo, desde su organización completamente apartidista, diga, yo quiero que la gente pueda tener un acceso a la vivienda, yo igual que pago una comparsa o una murga o un equipo de fútbol, un abono o una cofradía, pago todos los meses mi cuota para esto, e igual que puedo donar ropa o alimentos a Cáritas, considero que yo quiero que una parte de mi dinero vaya a esta asociación, y esta asociación rehabilita el casco antiguo de Badajoz y genera que todo el mundo pueda tener un acceso más, digamos, más ecuánime a la vivienda. Pues es una cosa de empezar. Bueno, empiezo por el final. Una duda que me ha quedado de lo que has contestado sobre lo que ha tumbado el Constitucional. No sé si se debo entender, o eso me parece entender, que si mañana queremos que efectivamente el suelo público, la vivienda pública sea siempre pública, ahora mismo necesitaríamos una modificación constitucional. ¿Es el Constitucional lo que ha tumbado esa posibilidad? No, perdona, te lo contesto, es que lo que ha tumbado es que una ley estatal pueda obligar a las comunidades autónomas a que no vendan su vivienda. Es decir, tiene que ser la comunidad autónoma la que regule el hecho de que no se pueda vender la vivienda pública, no el Estado. Es un problema competencial. Vale. O sea, sí. Bueno, lo que ocurre es que en ese nivel un gobierno autonómico lo prohíbe y el siguiente lo abre. O sea que realmente o va a la Constitución o eso no va a ser nunca así, como desearíamos.
Una duda también que me ha quedado, es decir, en la propiedad en Inglaterra, la propiedad del suelo es siempre pública. Pero yo no puedo llegar a un sitio y decir, bueno, aquí esto está vacío, pongo mi casa. Supongo que es decir, hay algún tipo de restricción al respecto. Es que no me ha quedado claro cómo quedaba eso. Cuando un promotor quiere construir, construye siempre sobre suelo público. Por lo tanto, el que construye el suelo no es del promotor, como aquí. O sea, él construye siempre sobre un suelo público. O sea, si es suelo urbano, primero tiene que comprarlo el ayuntamiento. Exacto. El ayuntamiento es el dueño, efectivamente, es el dueño de, digamos, de todo el suelo. Y el suelo es privado en el ámbito rural, supongo. Exacto. En el ámbito rural es privado, pero en el ámbito urbano es público. Vale, ya lo entendí. Y después una cosa que siempre me intrigó, y desde la época del 2008, de la burbuja, pero claro, la respuesta que estás dando va a ser la misma que me has dado para otras cosas que ya has venido dando. Es que la hipoteca en España, creo que en otros países no es una hipoteca. O sea, realmente lo que el banco está adquiriendo no es la vivienda, sino un préstamo personal con garantía hipotecaria, que no es una hipoteca en el sentido que acabo de mencionar, en el sentido de que el banco se ha hecho copropietario de la hipoteca. Siempre se ha hecho la broma de no vivo en mi casa sino en la del banco. No es verdad. Yo tengo una deuda con el banco. El banco no se va a quedar con mi casa nada que como último extremo y todavía me va a perseguir si hay una deuda como de hecho ha ocurrido. Esto no hay ninguna voluntad de cambiarlo, no se ve nada de intención en esto. Claro, lo mismo como he dicho del precio del suelo, del tema de los lobbies y demás. O sea, esto va para siempre aquí en este país. O por lo menos para la edad que tenemos algunos no se le ve pinta de que vaya a cambiar. Gracias. En el sistema financiero español, si uno mira los últimos años desde la crisis del 2008 para acá, es el sistema financiero, digamos, más, vamos a una palabra que suene gruesa, es el más ladrón que ha habido en toda la Unión Europea. Es decir, es el que más denuncias tiene ante los tribunales europeos de justicia porque se ha convertido en un depredador absoluto de las rentas de los hipotecados. Es decir, ha hecho todo tipo de tropelías jurídicas, desde las cláusulas suelo, etcétera, ha engañado sistemáticamente a los usuarios. Yo también pongo siempre un ejemplo, no sé si alguno tiene en su entorno algún caso parecido, pero habéis oído hablar a lo mejor de las hipotecas multidivisa. No, las hipotecas multidivisa sobre todo se hicieron hipotecas en yenes. ¿Qué pasaba en la época de los tipos de interés al alza? Que en Japón los tipos estaban al cero. Entonces los usuarios iban al banco y el banco les decía, no, fijaros, es que en Japón los tipos son al cero. Yo te doy una hipoteca a ti en yenes sin explicarle que además del tipo de interés hay un tipo de cambio que puede variar a favor o en contra. Bueno, pues a día de hoy hay personas que contrataron hipotecas en yenes que deben más dinero después de 20 años del dinero inicial que cogieron. O sea, esto es la banca española, ¿vale? Por ejemplo, en Europa están prohibidos, casi prohibidos, los tipos de interés variables. Claro, porque al final el riesgo del tipo de interés el banco te lo traslada a ti. Es decir, si suben los tipos de interés, ¿quién paga más? Tú, no el banco. Por tanto, el tipo fijo, que es el tipo por naturaleza, que el que funciona, sobre todo, por ejemplo, en Alemania, en España es minoritario. No sé por qué, porque todos pensamos que cuando vimos que los tipos llegaron al cero, durante unos años, pensábamos que eso se iba a quedar ahí para siempre. No. O sea, los tipos de interés a cero es una anomalía histórica. Y por lo tanto, es otra de las cosas que yo, por lo menos, intenté persuadir a las autoridades monetarias para que los tipos de interés fueran obligatoriamente fijos, no variables, ¿vale? Pero bueno, lo que tú comentas es cierto, es decir, tú al final tienes una deuda con el banco que no solamente es así, sino que otro ejemplo de la banca española, la antigua Caja Madrid, dieron lo que se llamaban avales cruzados. Es decir, utilizaban a inmigrantes que les obligaban a llevar el día de la firma de la hipoteca
a 2 personas más que le iban a avalar a él. Y no se conocían entre ellos. Entonces hubo hipotecas firmadas por inmigrantes que con avalistas cruzados repito, de personas que no se conocían entre ellos. Claro, si uno dejaba de pagar, los otros 2 les desahuciaban. Y así ocurrió. Y todavía a día de hoy el BBVA está buscando a personas en Ecuador que deben dinero, que se volvieron a su país, exigiéndoles una deuda por una práctica como esta, Caja Madrid y BBVA. Lo de la hipoteca, la verdad que me ha dejado muy sorprendido, porque ahí mi criterio no sé, tendré mala información, pero vamos, la idea que yo tengo es que si tú vas a valorar un riesgo a largo plazo, yo no tengo los recursos del banco para estimar cómo va a funcionar el mercado a largo plazo, cómo van las tendencias, cómo va la situación. No tengo las herramientas económicas. Yo soy la parte débil frente al banco. Entonces, quiere decir que en un impuesto a largo plazo, en una previsión de riesgo, el banco se va a curar en salud. Mientras que en un variable, el riesgo a corto plazo, todo lo vamos viendo, efectivamente yo voy a subir los aumentos, pero voy a beneficiarme de las bajadas si no hay suelo, claro, si no me hacen trampa. Pero si no me hacen trampa, y creo que la historia en esto me daría razón, los tipos medios, de lo que yo conocí en familia, tengo un hermano que sí lo tuvo a tipo fijo, los pagos a tipo fijo han sido más altos al final que los variables. El cómputo completo, efectivamente. El que recuerdo... sí, pero los tipos de interés no han bajado hasta relativamente tarde, y la gente, pero cuando bajaron, efectivamente la gente se benefició, mientras que el tipo fijo, vamos, no me has convencido mucho, ¿eh? Una pregunta última que decía, otra cosa que me ha chocado siempre es el contagio rápido que hay, y de hecho estaba viendo aquí en una ciudad que no tiene una necesidad en principio, que no tiene una gran afluencia de crecimiento como Badajoz, de situaciones como las de Madrid, Mérida, Cáceres, que sí tienen un problema con el tema de las viviendas turísticas, y sin embargo el ciclo es el mismo. Ahora hemos visto la ciudad llena otra vez de algrúas, igual que había en el año 7, cuando aquí no deberíamos tener tan inmediato el ciclo, pero el caso es que el contagio del ciclo es en todo el país, como si las necesidades habitacionales fuesen las mismas en todo el país, como si el crecimiento fuese el mismo. Es una cosa que me choca mucho. Efectivamente, el problema es lo que te decía, la vivienda no es un bien de uso, se considera un bien de inversión, y realmente está aflorando y está llegando muchísimo capital extranjero. Aquí a lo mejor no se nota tanto, pero en Madrid más del 50% de la vivienda que se vende es al contado. Al contado. Es decir, gente que llega con un saco a comprar efectivamente viviendas, porque es el refugio del ahorro internacional, nacional e internacional. Fijaros, esta mañana había una estadística curiosa que en Madrid, de momento es en Madrid y a lo mejor algo en Barcelona, hay zonas cada vez más grandes en Madrid cuyos habitantes, ciudadanos que viven en esas zonas, solo viven de las rentas, ya no viven del trabajo, viven de las rentas. O sea, estamos haciendo un país cada vez más de rentistas. Y eso tiene un riesgo brutal. Tiene un riesgo brutal porque el talento, porque los jóvenes y no jóvenes, va a llegar un momento en que se van a contagiar de que la única forma de sobrevivir en este mundo es comprándose un piso o 2 y vivir de las rentas. Claro, y el resto, ¿cuál va a ser la actividad económica de un país donde un porcentaje tan alto, que además es un país de rentistas? Y seguramente en Badajoz pues habrá capital que esté llegando, que seguramente no será ni siquiera propio de aquí, sino será capital de otra, no sé si extranjero o no, pero que eso va a ser una tónica, porque ya no solamente, una vez que las grandes ciudades están saturadas, el capital va a buscar efectivamente otras zonas donde seguir alimentando efectivamente su rentabilidad. Y una de las zonas puede ser Badajoz. Perfectamente. Era acabando ya, una pregunta más porque tenemos que estar fuera a las 9. Entonces, pediría brevedad en las preguntas. A
A ver si ahora al final... Buenas tardes. Hacia al final... Buenas tardes, Alejandro. Enhorabuena, me ha gustado muchísimo. Me ha aclarado muchísimas cosas. Y enhorabuena por la conferencia. Con tu última aportación, el último acto que tuvo Guillermo Fernández Vara, aquí estuvimos hablando de esas viviendas para mayores en común. Y él no veía el tema que has planteado de gestionarle a ellos sus viviendas. Claro, porque él decía, bueno, pero no todo el mundo se puede permitir vivir de esa manera, con servicios comunes, y vivir todos en comunidad, pero con servicios comunes incluso hasta sanitarios. Y la verdad que se quedó con la onda y el hombre seguía ahí trabajando en ese tema. Con respecto a la ciudad de Badajoz, pues, ha sido una política inmobiliaria especulativa. Sí, aquí cuando se desarrolló el Plan General Municipal, Plan General de Ordenación Urbana, en el 2002-2003, fue especulativa y creció Badajoz de manera como una mariposa, pero las alas por un lado crecieron mucho y por otro lado no crecieron, lo que supone eso para los servicios desde el punto de vista de eficiencia en los servicios públicos. ¿Por qué creció así? Pues creció obviamente, pues te puedes imaginar para dónde creció, para donde tenían intereses, en este caso, incluso gente del equipo de gobierno. Pues hasta el alcalde tenía, para esa zona donde creció la ciudad, que como tú dices luego, pues ahora mismo pues le ha arreglado la vida hasta, yo creo que hasta su bisnieto. Es decir, con esa especulación que estás viendo en el desarrollo urbanístico que hay ahora mismo en la carretera de Elvas, y la carretera de Olivenza. Sí, ha crecido de manera desmesurada para un sitio y él no ha crecido para otro, que podía haber hecho para poder integrar lo que es en sí la población de Badajoz con barrios marginales, que si tú los quedas más en el centro lo hubiese hecho. Hay un abandono total del casco histórico, pero un abandono total del casco histórico porque no les interesa. Es decir, si tú desarrollas el casco histórico, no vendes las viviendas donde a ti te interesa. Es así de claro. Es decir, en el casco histórico ahora mismo hay hasta infraviviendas, ha ido el chaval hay infraviviendas porque el casco histórico se tiene que revitalizar, no solamente recuperar. ¿Cómo se está revitalizando? Pues con apartamentos turísticos no hay, y además con infravivienda. Es decir, todos esos negocios que había comerciales, pues se están construyendo infraviviendas y además sin ningún tipo de licencia municipal, sin ningún tipo de seguimiento por parte del ayuntamiento, vivienda de 25 a 30 metros cuadrados, sin luz prácticamente, que hacen allí su habitación, un pequeño salón y hace su cuarto de baño. Entonces eso es lo que tenemos en la ciudad de Badajoz. Es un tema que el tema de la vivienda, yo siempre lo comentaba. Digo, ¿por qué no se está desarrollando esta política de vivienda? Cierto, como tú dices, ya en el 21 lo avanzabas, cierto que en el 20 tuvimos una pandemia, luego tuvimos la guerra de Ucrania, porque yo esto lo he planteado ya en varios sitios. Oye, ¿por qué no vamos avanzando? Independientemente luego también del concepto cultural que tiene la generación Z. La generación Z tiene un concepto cultural, la nuestra, en cuanto a la propiedad. Y por eso a los chavales les puede venir muy bien el tema de la sociedad pública de alquiler. Ellos no tienen ese concepto cultural de que la vivienda tiene que estar en propiedad y lo pueden alquilar. Entonces sí es necesario, ahora más que nunca, bueno, siempre ha sido necesario, pero ahora mismo es muy necesario esa sociedad pública de alquiler en la que tú presidiste, porque entendemos que los chavales tienen que tener ese tipo de acceso a la vivienda, como bien dice la Constitución, acceso a la vivienda, no la propiedad de la vivienda. Y luego una propuesta, decía, habla de 26 unidades de vivienda en España, prácticamente tocamos a 1,5 por 26 millones. 1,5 por, somos 46 millones, pues fíjate, prácticamente. La tensión está en las grandes ciudades. Yo entiendo que esas 26 millones son en toda España, e incluso la España vaciada. Aquí en Extremadura, yo soy de un pueblo de Extremadura que vive en Badajoz tenemos problemas de vivienda, pero te vas a las pequeñas poblaciones y en las pequeñas poblaciones no hay ese tipo de problema. Al revés, están vendiendo las viviendas, mal vendiendo las viviendas. Mi pregunta es, ¿no se podría hacer un plan de choque en las ciudades? No solamente tener el concepto de que son 26 unidades, 26 millones de viviendas y hacerlo ese plan de choque en las ciudades. Siempre, obviamente, que en este caso los gobiernos locales y los gobiernos autonómicos lo quieran. Y muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, el plan de choque, bueno, el medio rural, yo no sé aquí, a lo mejor aquí no hay problema, pero yo sí he dado algunas charlas en pueblos pequeños de Asturias y de Cantabria, y lo primero que te dicen es que no tienen viviendas para funcionarios públicos, por ejemplo, para maestros, para médicos, en pueblos relativamente pequeños, y claro, la gente no quiere ir a esos municipios porque no hay, claro, las pocas viviendas que hay están en mal estado, hay problemas con los herederos, o sea,
Entonces, yo ahí es donde planteaba lo que os he comentado de la vivienda modular. O sea, en estos sitios donde les sobra el suelo, tienen suelo para aburrir, ahí montar una vivienda de una planta o de 2 o de 3, las que se necesiten, modular, que se monta en 2-3 semanas y tiene, repito, una calidad incluso superior a la vivienda tradicional de ladrillo y de hormigón, pues es una solución con un precio, repito, infinitamente más bajo que el que sería en la vivienda tradicional. Yo lo he planteado en muchos municipios, pero claro, para eso tiene que haber la voluntad política de alguien que se encargue de dar el primer paso. Yo la semana pasada estaba en Gijón hablando y estaba el consejero vasco de vivienda y se lo planteé y siguen ponen unas caras raras. ¿Por qué? Porque eso supone que el lobby del cemento y el lobby del hormigón se cae. Y claro, tienen tal poder entre los políticos y entre las administraciones que es muy difícil de erradicar y de decirles, no, es que nosotros vamos a hacer este tipo de viviendas que no necesito hormigón, que no necesito cemento, que lo hago en 2 semanas, que encima tiene una calidad, un aislante muy superior al tuyo. Bueno, pues efectivamente, eso sería una solución del plan de choque que se podría hacer rápido, a un precio razonable y desde luego, pero repito, tiene que haber voluntad por parte de las administraciones y yo desde luego no lo veo. Vamos a ir acabando ya porque tenemos que cumplir con los horarios. Yo os invito a leer el libro, que es una mina de información que desarrolla todo lo que Alejandro ha hablado, y ahí hay propuestas muy concretas. Y bueno, pues esto ha sido... Estamos muy contentos de poder organizar este acto hoy aquí porque se ha generado un debate y es de lo que se trata, y además se ha grabado, lo cual quiere decir que cualquier persona puede acceder al contenido íntegro de la conferencia. Así que muchas gracias a todos por vuestra participación y muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias.